Hola de nuevo y bienvenido al podcast de GP. Soy Gianpaolo Sabat y hoy vamos a hablar de cómo sistematizar, cómo planear este nuevo año que está iniciando, así como lo hablamos a finales del pasado, que espero que haya sido un gran año para ti, para tu familia, para tu gente cercana. Hoy estamos todavía en buen momento, a 18 de enero, ya con un poquito del mes avanzado, pero es buen momento para saber qué metas tenemos y no solo quedarnos en la parte de las metas, que fue un poco lo que hablamos a finales del año pasado, pero cómo podemos lograrlo, cómo podemos tener un sistema que al final es lo que hace que puedas llegar hacia allá y además que lo disfrutes, porque no solo se trata de tener una meta porque sí, sino realmente de disfrutar la vida, que lo que estés haciendo en cada momento. Obviamente no como un placer infinito, pero sí como una plenitud, como una tranquilidad, con esa sobriedad de una vida bien vivida. Entonces, bueno, antes de iniciar, si no me has dejado calificación aquí en Spotify o en YouTube o donde sea que lo estés viendo, te agradecería que lo hagas. Si te gusta, que lo compartas con alguien más. Si tienes algún comentario al respecto, obviamente que te acerques, que lo dejes aquí en la sección de comentarios o que me busques directamente. Em, ¿Qué más? Bueno, antes que nada, agradecer por el año pasado. Este es nuestro episodio 30. En el primer año hicimos 7, en el segundo hicimos los otros 22. O sea, fue un año donde prácticamente triplicamos la cantidad de episodios en esta plataforma. Empecé con el video, que era algo que sabía que tenía que hacer y que realmente conecta mucho más que solo la parte de audio. No sé cuánta gente lo esté viendo ya de esta manera, pero hasta para mí a veces es interesante verme aquí frente a la cámara y estar hablando. Es distinto, es una experiencia más enriquecedora. Me he dado cuenta de la profundidad que tiene un proyecto como este, pero bueno, vamos a lo que venimos. Antes que nada, obviamente, agradecer por ser parte de esto. O sea, cada vez em, se ha ido desarrollando más esta comunidad, este círculo de personas que cuando yo inicié, y quiero empezar con esta historia porque tiene que ver con las metas que tengo este año, cuando yo inicié este proyecto en 2023 de forma ya puntual, por ahí de septiembre, octubre, se venían muchos cambios en mi vida que no sabía hacia dónde iban a desembocar en realidad. Pero más allá de eso, lo interesante fue que tenía que definir por qué voy a hacer esto, para qué lo voy a hacer, qué quiero lograr, ¿no? Ahora que estamos hablando de las metas. Y yo encontré tres pilares que fueron muy importantes, que fue, número uno, el desarrollo espiritual. Yo creo que todo en mi vida parte de ahí, y con espiritual ya saben que no me refiero a un tema de religión. Espiritual realmente es lo que te conecta con el mundo, lo que te conecta contigo mismo, lo que conecta con lo más profundo, con el espíritu que no sabemos cómo se ve, pero creo que sabemos cómo se siente. Luego, número dos, fue esta parte de crecer como persona, ya de una manera más tangible. Por eso he estado practicando y hablando tanto de los hábitos, que son estas acciones diarias que al final definen quién somos, y no porque estemos definidos, pero si corres 7 veces a la semana, pues bueno, igual y te empiezas a identificar como corredor. Si fumas 7 días a la semana, pues aunque no quieras, igual y eres fumador. Recuerdo una etapa de mi vida que los que me conozcan de más tiempo, vi una vez un meme que decía, era una imagen que decía, llevo 3 años fumando diario, gracias a Dios no se me ha hecho vicio, ¿no? Y es un poco esta parte de, de los hábitos. Entonces, bueno, esa parte de los hábitos y de lo personal. Y después la esfera de lo profesional, que también ya desde ese tiempo estaba muy enfocado en mi empresa, que por cierto este año van a ser ya 10 años que se pasaron como nada y que obviamente no empezaron como es hoy, pero bueno, ya 10 años de estar operando bajo el mismo nombre, con el mismo concepto, que ha ido evolucionando, gracias a Dios. Pero sí, estos tres pilares fue los que vi que hablaban de evolucionar, de desarrollarte y cómo hacerlo, que al final tenía todo que ver con mi vida, con el momento que estaba ahí y que hoy me siguen identificando al 100%. Entonces, así inició este proyecto. ¿Y por qué quería compartir esto? Porque antes de trazar una meta, primero tienes que saber quién eres, qué quieres. Y está bien, nadie sabe al 100% nunca quién es, qué quiere, ni a dónde va, pero sí tienes que empezar a descartar, tienes que saber qué cosas te gustan, qué cosas te hacen sentir bien. Y como hablabas unos minutos, no solo desde el punto de vista de placer, porque obviamente pues igual quieres estar tomando Coca-Cola todo el tiempo, estar acostado, no hacer ejercicio, eso no es lo que te da una buena calidad de vida, sino
la parte de realmente cosas que aunque al principio puedan ser incómodas, al final tienen un bienestar prolongado, no estos chispazos de dopamina que ahora estamos acostumbrados con redes sociales y con todas estas cosas. Entonces, bueno, eso fue el principio de este proyecto, fue el final del año pasado donde hablaba de que quería lograr ciertas cosas y este año me vuelvo a proponer y vuelvo a empezar muy similar de como lo hice en 2025, pero creo que con una conciencia muy distinta. La verdad es que viendo hacia atrás me he dado cuenta de todo lo que he podido evolucionar, poco mucho, la verdad es que me siento muy satisfecho. De repente hubieron momentos donde sentí el agua más cerca del cuello y donde me costó, donde dudé, donde tuve miedo, pero al terminar, la verdad es que como con esos números, de haber pasado de 7 episodios a 22, algo muy interesante, hoy esta es la que ya consideraría yo como la cuarta temporada del podcast por las épocas en las que se ha ido haciendo. Pero bueno, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Por qué están estructurados así? ¿Qué sistemas tengo? ¿Cómo los he ido reinterpretando? De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, número uno, mi objetivo primordial este año vuelve a ser económico. Y económico porque creo que al final es un buen reflejo. Obviamente no para todos tienen que ser así. Para como yo tengo estructurada mi vida, donde ya es muy difícil separar qué es una cosa de otra, también creo que por eso lo económico me funciona bien. Y esto económico está dividido a su vez en dos pilares muy importantes que los dos tienen impregnada esta parte espiritual, pero por una es mi trabajo, todo lo que hago como ahora con mi marca personal, que realmente en eso no me he apalancado tanto para generar dinero, o sea, realmente no genero de aquí todavía, pero hoy lo veo mucho más cerca, o sea, creo que si ya quisiera hacerlo, definitivamente funcionaría, aunque no es la idea. El segundo es la parte de Rosso, que es mi empresa, obviamente mi motor principal y que ahí las cosas están empezando a ir muy bien, por ahí voy a seguir desarrollando. Entonces lo que yo sé es que si quiero ganar más dinero necesito estar mejor como persona, no solo en este tema del podcast, que eso al final entra medio más pegado a lo de Rosso, pero como persona tengo que estar mejor, tengo que tener una mejor rutina. El año pasado me enseñó mucho sobre qué necesito, cómo lo quiero, qué me hace sentir bien, qué es sostenible, qué no es sostenible, qué protege mi paz y qué me la quita de alguna manera, más allá de las cosas externas que uno no puede controlar. Y luego está la parte profesional, que bueno, obviamente ser un mejor profesional, disfrutar de mi trabajo, hacerlo bien, dar resultados, tener sistemas nuevamente, obviamente desemboca en esa parte económica. Entonces, bueno, para mí es número uno, ganar más dinero, o sea, tener más impacto. Número dos, en este intercambio, pues ser un mejor profesional. Y número tres, estar mejor como persona, tener mejores rutinas, que obviamente también va a llevar hacia allá. Entonces, lo primero que tienes que saber es cuál es el objetivo más importante de este año. Igual y puede ser, me quiero mudar a otro lugar, te quiero cambiar de trabajo, quiero abrir mi empresa, quiero empezar mi marca personal. Puede ser lo que sea. Quiero, no sé, estar listo para una relación de pareja. Eso depende mucho de cada uno, pero es importante que sepas. Este año estoy cambiando a diferencia del anterior y eso lo aprendí en 2025, que no necesito tantos objetivos. Obviamente ya después cada uno, y ahorita voy a explicar cómo es que yo los voy desglosando y los voy clasificando en metas más pequeñas, es que está construido obviamente de 1000 acciones, no una cosa te lleva a otro ni es tan lineal, o sea, realmente es todo un diagrama mucho más complejo, pero bueno, también tiene esa belleza. Dentro de esta reflexión de fin de año y lo último que hablé por aquí, era que había estado saturado y acabé el año un poco, no planeando, pero un poco sí, con el impulso que ya había construido del resto del año, acabé cumpliendo de la mejor manera posible, entregando todo lo que había que hacer. De hecho, la última llamada de trabajo, y esto es algo nuevo, así como en mi repertorio, fue el 31 de diciembre a las 11, creo que 38 de la noche o 40, algo por ahí, en Budapest. Acababa de nevar y estaba con mi primo, íbamos para el río a ver los fuegos artificiales y llegamos un minuto antes. La nieve estaba por toda la calle y por todos lados estaba congelado, entonces no podías ni siquiera correr y llegamos así de último minuto, pero fue interesante y me gustó haber estado trabajando. La verdad que las vacaciones estuvieron muy movidas en el sentido de que
En el sentido de que, claro que me llené de vida, o sea, y es increíble poder estar en contacto con arte, visité museos, ciudades que son espectaculares como Viena y Budapest, que te inspiran a vivir, pero por otra parte también fue ajetreado, fue prácticamente no parar ningún día, no dejé de trabajar, pues tampoco prácticamente para nada, más en las mañanas, en las noches, después sí dedicándome a vivir el momento y sí desconecté más que nada a nivel de trabajar profundo. O sea, fue algo más de replicar lo que ya venía, de aprovechar la energía generada, pero también acabé desgastado el año. O sea, el segundo semestre de 2025 para mí fue muy demandante, fue exigente. Lo agradezco porque me hizo crecer muchísimo. Hace unos meses con mi mamá, cuando empecé esta nueva etapa, me decías que puedes hacer más y tienes razón, este es el momento para hacer más cuando estás joven, cuando tienes estas posibilidades, cuando ya después creces, no es que no puedas hacer más, pero te tienes que dosificar distintos a la energía, todo eso va cambiando. Yo lo he podido ver con mis papás y sí creo que estoy en un gran momento ahorita a los 30 para empujar con todo, con más conciencia, pero con mucha fuerza. Entonces, a nivel mental me desaturé, solté también cosas emocionales que fueron complicadas de lidiar, algunas experiencias muy intensas. Entonces, desde esa parte, la verdad que me regeneré, me reinicié y lo agradezco porque lo necesitaba para empezar el año como quería. Y dentro de esta reflexión de fin de año, justo me di cuenta, hablando con una amiga, de lo importante que es mi vida hoy para mí y los sistemas que ya vivo. Hace 2 o 3 años, cuando inicié esta marca personal, una de las primeras cosas de las que hablé es de un sistema de 10 hábitos diarios y que casi siempre lo estoy hablando, porque ese es el eje de mi vida. O sea, son 10 actividades que me mantienen a flote y cuando las dejo de hacer, mi calidad de vida empieza a bajar y de vacaciones me cuesta. He aprendido poco a poco a intercalarlo y a mantener un equilibrio de vacaciones y también en mi vida cotidiana. Pero justo lo que me preguntaba mi amiga es, y esto no solo fue mi amiga, antes me lo preguntaba, por ejemplo, mi primo me dijo, yo no te dio así como una cruda después de las vacaciones. Y la verdad es que no. ¿Y por qué no me dio una cruda? Porque me encanta estar de vacaciones y es increíble. O sea, obviamente todos los que hemos tenido la posibilidad, qué bueno, y los que no, pues es necesario desconectar y no significa tener que ir al lugar más increíble del mundo. A veces puede ser en tu misma casa o más cosas. Pero más allá de eso, me di cuenta de que mi vida me encanta. O sea, ir al gimnasio diario, convivir con los amigos que puedo convivir, me encanta también. Por más de que no sea tanta gente, tengo un círculo cercano que me enriquece. Amo mi trabajo, o sea, me da muchísimo estar concentrado, tratar de explotar mi potencial creativo. Es algo que definitivamente quiero hacer diario. Antes estaba trabajando, por ejemplo, el primer semestre y creo que hasta más o menos junio, julio, puede ser que hasta agosto, estaba trabajando de lunes a domingo el año pasado, cosa que ya no fue sostenible teniendo una intensidad mucho más fuerte porque me di cuenta que sí tengo que aprenderme a desconectar, sí tengo que encontrar un descanso profundo y un trabajo muy profundo para poder funcionar bien. Si no me pasa un poco lo de final de año, donde acabé no mal, no, acabé bien, pero no como me gusta, o sea, acabé sufriéndolo un poquito más, que es parte del aprendizaje, de donde vas sacando ese entendimiento de lo que vas a construir más adelante. Y luego, más allá de esta cruda, que en realidad no tuve, lo que me decía mi amiga era, ¿cuáles son tus hobbies? O sea, realmente, ¿qué te gusta hacer o qué actividades definirías así? Y creo que tengo pocos hobbies, creo que hoy así como que mi único hobby tal vez pues pudiera ser la música y el fútbol, porque los demás hobbies se han convertido un poco en mi forma de vivir, en lo que hago todos los días, en lo que ahora hasta me pagan y en lo que no me pagan, de todas maneras retroalimenta mi rutina, retroalimenta este ecosistema de vida que he podido construir ya con estos 30 años de vida, a veces más inconsciente, a veces más consciente, con intuición, con mente. Entonces, vayamos ahora sí, después de toda esta introducción, que por cierto, este yo creo que va a ser el último episodio que haga más así desordenado y tan en línea o sin línea de lo que voy sintiendo. O sea, que necesitaba este espacio para hablar y para expresarme de forma más reflexiva en el fin del año pasado y ahorita para empezar también lo quise hacer así, a diferencia de otras cosas que he hecho, pero de aquí en adelante y en la programación que se viene voy a hablar de temas más específicos, de cosas que me interesan, que quiero aprender. Tiene mucho que ver también con las entrevistas, con un desarrollo de la marca, que ahorita voy a hablar de eso, así que bueno, solo quería hacer esta precisión.
regresar también un poquito a la parte del principio donde dije que ya hay mucha gente que se ha quedado aquí y que también por eso estoy explorando más libremente estos formatos, porque sé que ya no es solo lo que digo, sino también lo que hemos llegado a conectar todas las personas que estamos por aquí y me siento muy agradecido de simplemente poder ser sin tener que hacer tanto, que obviamente he hecho más que nunca, pero paradójicamente también he sido más que nunca, entonces eso me gusta. Pero bueno, vayamos al tema y lo anuncié desde el año pasado. Mi meta es este año tener utilidades y espero que así sea de $10,000 al mes, que al final es un número y más allá de si se logra o no, lo interesante es intentarlo. Entonces hacia allá estoy volteando. Es un número medio común, entre comillas, entre mucha gente que está en internet y este tipo de proyectos es algo que mucha gente quiere lograr y que llama la atención. Si dices, ¿cómo logré $10,000 en tanto tiempo? La gente se queda a ver. Hay obviamente mucha gente que hace mucho más que eso y hay mucha gente que hace mucho menos. Yo casi siempre estuve en el espectro de menos, pero bueno, íbamos hacia allá y es el camino que quiero trazar. Tengo dos partes. Vamos a empezar hablando de la personal porque creo que todo parte de lo personal. Dije que si bien lo principal es económico y vamos a cerrar con esa parte, está escalonado como en tres partes. Es uno, lo personal, dos, es Rosso, que es mi empresa, y tres, tenemos pues ya el resultado final. Entonces, hablando de lo personal, decía, tienes que saber quién eres, qué quieres, a dónde vas. También tienes que saber qué no quieres. Una forma de saber qué no quieres, y me parece que ese es un gran punto de partida, es a veces voltear a tu pasado, ver los errores que más te duelen, las cosas de las que te has sentido arrepentido en su momento y decir, bueno, no quiero ser ese. Yo, por ejemplo, en el 2017, 18 llegué a pesar 20, 25 kilos más de lo que necesitaba o de lo que me hacía bien o de lo que es un peso sano. Y sé que no quiero volver a hacer eso. No estoy tampoco tan bien físicamente como llegué a estarlo, por ejemplo, en la pandemia, que fue cuando mejor estuve y estaba en el peso ideal, o tal vez no ideal, pero muy, muy cercano a lo ideal. Ahora tengo rutinas igual sostenibles, pero por ejemplo el último semestre me costó mucho ir al gimnasio todos los días que quise, salir a correr. Apenas volví a salir a correr hace creo que una semana o dos al mar. Y la última vez que había salido fue en noviembre y por coincidencia me tocaron los 2 días más fríos de esa última época con temperaturas de 0, -1, -2 y lo disfruté con unos amaneceres espectaculares que te hacen sentir vivo. Pero por otra parte no sirve mucho hacerlo cada 2 meses. He seguido corriendo en el gimnasio, pero entonces eso que no quieres definitivamente es algo que te ayuda a dar una línea. No quiero eso, no quiero cuando comía súper mal, no quiero estarme desvelando. Últimamente me he desvelado muchísimo. Evidentemente eso no me ayuda, me baja el estado de ánimo, me baja el estado de productividad, me hace que no me pueda parar temprano. A veces en la noche estoy perdiendo el tiempo en cosas que no. Recuerdo que también cuando estaba más flaco y cuando estuve así como en mi mejor momento físico, pensaba, puta, nunca voy a volver a estar gordo, ¿no? Si ya estoy bien, ¿cómo voy a volver a estar gordo? Y bueno, después también he engordado en algunos momentos y te das cuenta que más allá de esa soberbia, la vida sí tiene altas y bajas naturales, pero estos sistemas son los que te mantienen en un estándar. A mí, por ejemplo, me gusta ver eso en el fútbol, donde hay, y en cualquier deporte creo que se puede ver, no existe un equipo que domine para siempre. Aún los equipos más exitosos y dominantes en cualquier país, liga o lo que quieras ver, tienen sus altibajos, a veces pierden porque es imposible mantenerte aquí, no somos una máquina, pero tener un buen sistema sí te ponen los que siempre están arriba, en los que están siempre hasta abajo, en los que están en medio, en los países también se puede ver eso. Un tema que se me hizo súper interesante esta última semana y que lo he estado hablando con toda la gente y claro que lo tenía que decir aquí también, que me hace sentir emocionado, estuve viendo y analizando, llegué a un dato, y esto no tiene nada que ver con el episodio, pero igual lo voy a decir. Vi una noticia hace como 2 semanas de China que hablaban que China no tiene 1.400 millones de personas, sino 1.200, y que estaban inflados los números después de esta política de solo tener un hijo por familia, que no sé si se la sepan, pero básicamente es que podías tener un hijo y si tenías más, pues habría que desvivirlo de alguna manera o quitarlo del mapa. Si eran mujeres, pues tampoco era lo ideal. Bueno, pues China era para controlar el tema de la sobrepoblación de un país tan grande y que era pobre, ahora es menos pobre, pero lo que se entiende es que no tiene tanta gente como lo que dicen las estadísticas. Ya se ha descubierto en varias ocasiones que China se ha jugado con
con las estadísticas del país, de lo que generan, del crecimiento. Y China hoy es básicamente la fábrica del mundo, pero lleva unos años y precisamente desde la pandemia que se ha intensificado esta guerra comercial y por el liderazgo del mundo con Estados Unidos. Y de hecho, desde que yo tenía, no sé si unos 8 o 9 años, recuerdo que por ahí mucha gente decía, no, el chino es el idioma del futuro y si no sabes de China, pues va y ya fuiste y Estados Unidos va de salida. Y como lo estaba hablando, ¿no? Por eso me vino esta idea, ningún imperio es para siempre. Ahí acabo de estar ahorita en lo que queda del imperio austrohúngaro. Me ha tocado convivir por mi familia mucho con lo restante del imperio romano en Italia. Estoy en España, que tiene que ver con el imperio que hubo español. Y en México también tenemos esa parte de un imperio azteca, de esta parte de la cultura prehispánica. Pero en pocas palabras, para no irme tampoco tan largo y ya sea un tema que exploremos después, algo muy interesante que descubrí fue que, bueno, China por esta parte de la población va a envejecer muy rápido en este siglo, o sea, es algo prácticamente inevitable, lo mismo que Rusia, y ahorita están un poco en la cúspide, más que nada China, pero como Europa, la pirámide poblacional, o sea, la proporción que hay entre jóvenes y adultos, mucha gente en Europa no entiende por qué las dificultades de hoy y creen que tiene que ver con una tendencia política o algo muy particular, pero la realidad es que Europa en los 70s, 80s tuvo un boom económico después de la guerra, igual que Estados Unidos, y estaban en el pico del mundo, porque habían muchos jóvenes, generaron mucho dinero, se podían mantener bien a los viejos, seguía habiendo una tasa de natalidad, hijos nuevos alta, pero después mantener eso es difícil porque hoy estos países se han vuelto más viejos. España e Italia en los próximos 30, 50 años se van a reducir a la mitad y esto significa que vas a tener más viejos y menos jóvenes en capacidad productiva y es caro, por eso es muy difícil mantener el sistema de pensiones, por eso toda la seguridad social, todas las garantías que hay de educación, es difícil mantenerlo. Mucha gente está en contra, hablaba también en el episodio pasado de este tema del privilegio y es normal que exista queja hacia eso, pero también creo que lo más importante, y he estado reflexionando sobre eso, es la agencia. O sea, no podemos estar dependiendo de los demás y por mucho que pidamos, que está bien pedir y exigir, nadie te va a poder dar más que lo que tú te des a ti mismo y creo que por ahí hay que apostarle porque hemos visto que cuando dependes de un tercero, la mayoría de veces no lo recibes. Pero bueno, haciendo hacia adelante de todo esto y continuando, lo que me di cuenta es que evidentemente hay otros países que como unos van de bajada, otros van de subida. La India se perfila para ser un país ganador definitivamente por toda la cantidad de gente que tiene, por la posición estratégica en Asia. Tiene muchas limitantes a nivel estructural, pero la India creo que va a ocupar un poco el lugar que tiene China hoy. Después se ve que en África van a subir muchas potencias, o sea, van a estar ocupando estos países emergentes como me parece que va a ser Nigeria, definitivamente por la población que tiene y también lugar estratégico. Pero se me hizo muy interesante ver México y es de lo que quería hablar porque, bueno, soy mexicano y muchos de los que me escuchan aquí son mexicanos y la mayoría, si no, también tienen que ver algo con el mundo hispano y por eso quiero hablar de esta reconfiguración del mundo hispano. México y los que somos mexicanos hemos oído hablar en los últimos años del nearshoring, que significa todo este traslado de las fábricas desde China hacia México, que surtimos y que hacemos manufactura hacia Estados Unidos. Y esto, ¿por qué es importante? Porque, bueno, se hablan de los retos, de si México va a poder, no va a poder, pero muy como en el corto plazo, a lo mucho al mediano plazo. Pero lo que me di cuenta es que con este incremento del costo de mano de obra en China, con estos problemas que China va a tener, que difícilmente va a poder mantener el ritmo de innovación que tiene hoy, más allá de todo lo que hacemos mal en México, que es muchísimo y que en México dejamos ir oportunidades a manos llenas por los problemas que hay de corrupción, de cultura, de idiosincrasia, de el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Bueno, se ve que estamos tan privilegiados en esta región de América del Norte que por lo que veo se va a volver un poco lo que es hoy la Unión Europea, la región más fuerte por sí sola y autosuficiente, o lo que fue la Unión Europea, tal vez ya no lo es tanto, pero se ve que entre Canadá, México y Estados Unidos nos necesitamos, vamos a funcionar juntos. México va a escalar por volumen, por la pirámide poblacional, por lo que representa Estados Unidos, que eso sí me sorprendió. Yo no sabía que Estados Unidos prácticamente es imposible desbancarla de donde está, o sea, por el punto en el que está hoy, pero Estados Unidos sigue creciendo como población, sí va a bajar el tamaño de Estados Unidos, pero no dramáticamente, para nada comparado a lo de Estados Unidos, para lo de Europa o lo de China o lo de Rusia. Estados Unidos se va a mantener muy estable
Y lo interesante es que gran parte de ese crecimiento que va a haber en Estados Unidos está relacionado totalmente con México, con los latinos, con el mundo hispano. Y México innegablemente también va a escalar a la primera posición en el mundo hispano. Y bueno, esto no es una cuestión de ego ni nada, pero es algo que es más interesante ahora que he podido convivir mucho más con todo lo que significa la hispanidad, con todo ese producto del imperio español y de lo que es México hasta Argentina, o de lo que hay hoy aquí en España que me ha tocado conocer. Se me hace interesante darme cuenta que, bueno, los mexicanos vamos a una cultura con mucho favor, que hemos sufrido mucho, que hemos sido una cultura con muchas complicaciones, pero más allá de nuestra propia limitante histórica, se nos va a presentar también una oportunidad que nunca había sido así. O sea, que creo que tal vez en época de Porfirio Díaz y con muchas desigualdades hubo algo donde México estuvo, sí, como líder. O sea, que México era un modelo a seguir en el mundo. En la época de Tenochtitlán también tenemos cosas muy interesantes. Hoy, por ejemplo, algo que me sorprende es ver la gastronomía, hasta dónde ha llegado. Pero bueno, esto no tiene mucho que ver con las metas del año, es un episodio de reflexión, pero sí con las metas de un país, que todos los que somos parte de allá o del país que sea, si tú sumas, ayudas al bienestar de tu gente. Y bueno, al final también somos un mundo, las fronteras se van borrando y ojalá ni existieran los países, pero es algo que me hizo sentir orgulloso como mexicano, por lo que amo a mi tierra, ahora con más de un año ya alejado de por allá. Pero bueno, este año definitivamente volvemos a territorio azteca, a, a muchas cosas. Y con los objetivos, se necesitan sistemas, países, personas, empresas, lo que quieras. Si no tienes un sistema, no sirve de nada. Voy a repetir brevemente cuáles son los míos, cómo han cambiado, cómo los estoy adaptando. Número uno, agradecer. Todos los días agradecer para mí es lo más importante. ¿Por qué agradecer es lo más importante? Porque independientemente igual sea tu situación muy privilegiada o carente totalmente, agradecer siempre te hace que veas el vaso medio lleno. Y sabemos mucho de estas historias de gente que dices, puta, es que lo tiene todo. Como es que lo que se piensa mucho de los ricos, por ejemplo, ¿no? Cómo es que si tienen todo, sufren, cómo tienen problemas, cómo puede ser que no estén pleno. Bueno, el agradecer pudiera ser un buen paso para darte cuenta de la abundancia que tienes. Hay una frase por ahí que dice, me quejaba de que no tenía zapatos hasta que vi al que no tenía pies. Y eso es un poco el agradecimiento. No importa dónde estés, siempre hay algo de que sentirte agradecido. Y otra frase más, si no estás feliz con lo que tienes, tampoco lo vas a estar con lo que no tienes. Entonces, agradecer es el inicio de mi práctica. Número dos, porque eso de agradecer es vivirlo todo el día, pero además lo hago por escrito en el journaling, en el diario que tengo. Número dos es los mantras. ¿Qué son estos mantras? Frases que me recuerdan lo que quiero, que me recuerdan lo que soy, a dónde voy, y son un poco como mis mandamientos. Hoy decimos que ya nadie es religioso, pero bueno, muchos hemos acabado ahí en una versión religiosa hecha por uno mismo o espiritual. Y a mí esto me gusta porque me lo recuerda, es una práctica como de presencia, de conciencia, de no olvidarme más allá de si estoy bien o estoy mal, me centra. Entonces, por ejemplo, mi primer mantra es, la vida me sorprende con su abundancia. Luego, crecer exponencialmente en armonía. Son cosas de este estilo que tener palabra, transformar el miedo, cosas de ese estilo que tienen que ver con mi momento. Los he ido cambiando, adaptando. Ahora tengo mucho, luego me ha costado mucho escribir recientemente porque son ya tantas cosas que tengo que escribir que a veces en el frenesí o en toda esta tracción que hay del día a día y de las cosas que tengo que hacer, a veces me ha costado darme el espacio como me lo daba antes. Estoy aprendiendo y reconfigurando. Pero bueno, esa es mi parte dos, los mantras. Luego, tres podría ser dormir bien, descansar. Estaba escuchando ayer la importancia, por ejemplo, de dormir con lo oscuro, y hay un ejercicio muy simple que decían, a ver, ponte frente a un lugar donde haya luz, cierra los ojos y de adentro de los ojos observa de qué color son tus párpados. Yo, por ejemplo, ahorita podría decir, bueno, mis párpados son como naranjas, y decía, ahora, por ejemplo, pégate las manos encima de los párpados y de qué color se ven tus párpados, ¿no? Y bueno, ahora se ven más oscuros. Y hablaban de la ventaja, creo que me lo mandó mi mamá, y hagan este ejercicio si pueden, de usar un antifaz de noche o de dormir en un lugar totalmente oscuro. Por ejemplo, a ver, no creo que lo oiga, pero si lo oye mi primo, que le está un poco en contra de dormir con oscuridad total, decía que la cantidad de melatonina que produces y el sueño reparador y cómo entras realmente
a un sueño profundo. Es totalmente diferente si te entra luz a que si no. Entonces este tipo de detallitos que parecen mínimos o dormirte una hora antes en lugar de estar en TikTok o en Instagram chateando nada más a lo güey, creo que hacen toda la diferencia y he aprendido que hace unos años yo ni seguía los hábitos que tenía o lo hacía muy inconscientemente porque al final todos tenemos hábitos aunque no nos demos cuenta. Ahora los empecé a medir, he logrado épocas de mucha constancia, otros de menos, pero también estoy aprendiendo a ser más amoroso conmigo mismo de cuando me caigo, pues sí, no justificarme y dejarme ahí caer porque sé que no me voy a soltar para siempre, pero entender que también hay momentos que por algo a veces no lo logro sostener y cómo puedo hacer una rutina mucho más estable, más a largo plazo hoy. Eso es algo de lo que he aprendido y creo que lo que más valioso voy a poder dejar hoy aquí en este episodio y con mi trabajo es, no se trata de hacer todo perfecto hoy, mañana, una semana y después soltarlo o tener una rutina que sea insostenible. Para mí es más importante algo que sea, entre comillas, imperfecto, pero que se pueda ir estabilizando y que vaya cada vez a más lejos y que poco a poco agregues más. Y no sé si fue Confucio o quién lo dijo, pero por ahí decía, nunca critiques a alguien que mejora, aunque mejore muy poco, mejorar es mejorar. Y creo que esa es la idea, siempre estar mejorando, siempre hacer más, que siempre que veas hacia atrás te des cuenta que hoy estás mejor. El mejor no siempre significa lo mismo, no es si vas en la escuela siempre sacar 10, creo que el 10, bueno, hay que tirarle hacia allá, pero la perfección como tal no es algo realizable. Entonces, bueno, el tercero es este de dormir, luego alimentarte bien, también he fallado bastante y cuando creo que estás, todo te lleva una cosa a otra y a veces empiezas a fallar en dormir y entonces ya comes peor y ya no hice mis agradecimientos, entonces también ya más fácil me echo una cerveza o me tomo esto, me tomo el otro, entonces alimentarte bien es muy importante, es lo que te da energía física, te da otra claridad mental, te sientes más ligero, descansas mejor, o sea, todas las cosas se van retroalimentando. Luego trabajar, tampoco hay que estar en piloto automático. En algún momento, claro que lo he estado. En otros, por ejemplo, que estuve de vacaciones, pues es llevando lo, no el mínimo, pero sí lo mínimo para que las cosas salgan bien, pero nada tiene que ver cuando estoy en proyectos súper profundos donde estoy invirtiéndome al 100%. Entonces también trabajar para mí me da mucho porque tiene que ver con mi propósito. Que por cierto, quiero hablar del propósito porque nunca lo he hecho como tal. Fue uno de los primeros temas que me trajo hacia aquí. Creo que gran parte de lo que vivo hoy es haber analizado y profundizado tanto sobre este tema de qué es el propósito y hacia dónde va. Entonces el trabajo a mí me da muchísimo. El trabajo para mí se divide en dos, en Rosso y en mi marca personal, que es este proyecto. Y por otra parte del trabajo es convivir con gente como con una red a donde yo pueda sumar, donde yo pueda dar algo y donde reciba también una buena conversación con mis papás, con mis amigos, con mis clientes, con la gente de mi entorno, por donde vivo, en el gimnasio. Eso está relacionado también con esta otra parte de hacer ejercicio. Hacer ejercicio es básico para mí. De repente han pasado semanas donde no he hecho ejercicio. Sí, camino, me muevo algo, pero no ese esfuerzo duro del gimnasio, del yoga, la tranquilidad y la paz de estirarme, la natación, pilates, ir al sauna, que bueno, eso no es ejercicio como tal, pero también es algo que me encanta. Correr, correr en la calle. A veces corro ahora en el gimnasio por cuestiones de tiempo, que es más fácil, pero correr en el mar es otra cosa que no toda la gente tiene. Es un privilegio que hoy puedo disfrutar aquí en Barcelona y que todos los que vivimos en esta ciudad o en ciudades similares hay que hacerlo. A mí me encanta hacerlo. Entonces el ejercicio definitivamente es otra práctica súper, súper importante. Creo que por aquí tengo mi hoja de los hábitos. Digo, creo que ya la han visto muchas veces. Estoy por iniciar una nueva semana. Aquí la puedo acercar un poco más y luego me la han pedido si alguien la quiere. Evidentemente se las puedo mandar. Es un Excel muy sencillito, pero que funciona bastante bien. Está la parte de meditar y visualizar, que esta fue el año pasado la que más hice. Y recuerdo que el año pasado también, que esto creo que ya no lo platiqué, sabía que la parte de materializar, de sintonizar, de manifestar iba a ser muy importante. No le hice como quise, porque en realidad en mis meditaciones la mayoría fueron más como de resetearme, que realmente como que llevar a vivir un futuro nuevo, que por ahí tengo un episodio de todo lo que es sintonizar, de todo lo que es manifestar, pero sí lo hice más, aunque no acabé haciéndolo tanto y no lo estoy haciendo tanto en este momento. Claro que es algo que quiero retomar. Y luego ya los últimos dos que me hacen falta es presencia y aprender,
que aprender es estar mejorando, tiene que ver con esto que hablaba de estar cada vez haciendo cosas mejores. ¿Cómo? Bueno, tienes que tener siempre un input, no se trata de estar leyendo 1000 libros o siempre estar en la escuela, pero se trata de siempre estar buscando cosas nuevas que puedas incorporar. Tienes que mantener lo que ya haces bien y agregar otras que también funcionen. Y por la parte de presencia, estar presente. A veces estamos tanto en el futuro, en el pasado, que se te va la vida, entonces hay que estar aquí. El hecho ya de estar concentrado y de estar viviendo el momento en el que realmente estás, creo que te da mucho bienestar. Ahora, más allá de esto, que esto ya lo he repetido 1000 veces, ¿qué es lo que resumo y que tiene que ver con todo lo de mi vida personal? No era lo mismo cuando trabajaba la mitad, el segundo semestre del año pasado, mi mantra fue, tengo que hacer el doble en la mitad de tiempo, cosa que se oye fácil. Y en realidad lo logré. O sea, hoy si me regreso como estaba en julio o agosto, ya no me gustaría cómo era mi vida. Yo creo que tendría mucho tiempo libre, entre comillas, porque en mi empresa siempre puedo hacer más. Pero lo logré, no perfecto, que también es normal. O sea, cómo iba a crecer al doble en la mitad de tiempo haciéndolo perfecto. Bueno, pues no, si no ya lo hubiera hecho desde antes y no hubiera implicado ningún tipo de crecimiento. Entonces, esta es la mentalidad que hay que tener. Hay que hacer lo mejor posible, hay que ser sincero con uno mismo. Pero cuando tú das todo lo que tienes, te quedas en paz. Y entonces creo que el verdadero crecimiento para mí el año pasado, o sea, en esta parte personal, fue el haberlo dado todo y el estar tan concentrado en mí que los resultados empezaron a llegar. Y esta parte como de manifestar no fue tanto porque dijera, híjole, yo quiero sentir esto. El otro fue, tanto trabajé en mi crecimiento personal que cosas que antes se sentían muy fuera de mi alcance se volvieron mucho más lógicas y se sintieron mucho más naturales. Porque cuando tú creces, o sea, cuando tú te vuelves mejor, cuando haces mejor las cosas, cuando no te das por vencido en un día difícil, yo antes era mucho de eso, algo se complicaba y me daban ganas de soltarlo y sí, muchas veces tuve que volver a empezar porque me solté a la mitad. Ahora a veces de repente, bueno, suelto y tengo mis altas y bajas, pero nunca tiro la toalla completamente ni la voy a tirar porque si no lo hice antes, menos lo voy a hacer hoy. Y entonces ya no empiezas desde hasta abajo, ya empiezas de aquí y sabes cómo regresar y ya tienes más herramientas para moverte. Pero cuando encuentras ese reconocimiento, esa construcción de autoestima del trabajo constante, de darte cuenta que no hay una puerta que te va a resolver todo, que no hay una oportunidad que te va a cambiar la vida, que lo único que te cambia la vida es ser constante y disfrutar de tus cosas, entonces esa autoestima es lo que te hace manifestar. Claro que hay que tener una mente y un espíritu tranquilo, que la meditación es súper importante. A mí me pasa cuando corro, que también ya lo he hablado, que siento esa energía del futuro. O sea, de repente cuando voy corriendo siento entre todas las hormonas de correr cómo se va a sentir ese yo del futuro y es increíble, pero ahora manifestar me llega en eso, me llega a veces oyendo música, a veces me llega trabajando, a veces me llega soñando, a veces me llega de 1000 maneras que tal vez antes yo quería manifestar, manifestar, manifestar y bueno, sí, algunas cosas las logré, pero otras también a través de este trabajo del día a día me han ido llegando. Este inicio de año ha sido increíble con muchos proyectos nuevos, no tanto que yo buscara intencionalmente, pero tal vez indirectamente sí, con todo lo que he mejorado, han ido llegando. Entonces, la rutina tiene que ser algo que te mantenga a flote, que te haga disfrutar de la vida. O sea, yo esto a veces cuando me alejo me da un poco de dificultad volver a esas actividades que pierdo en su momento, pero apenas las empiezo a hacer me doy cuenta de lo bien que me hace hacer ejercicios. O sea, salgo a correr y aunque me da flojera, digo, puta, qué bien, tengo que salir a correr más seguido. Y trabajo y me encanta. Pero bueno, ya no es como antes, tienes que saber adaptar esta rutina. Entonces esta es la parte personal. Para mí este año es aprender a vivir la rutina con flexibilidad y con rigurosidad donde hace falta, y confiar en mi criterio para poderlo hacer bien. Y eso nos abre ya naturalmente la parte de Rosso. En Rosso, bueno, creo que estoy viviendo el mejor momento porque cuando llegué a España me sentía un poco con dudas y con miedo. Me costaba salir a vender. Todavía no estoy tampoco en la etapa donde sea que más estoy vendiendo, o sea, como yo yendo a tocar puertas. Afortunadamente también he recibido muchas oportunidades gracias a las referencias de mi trabajo. Pero lo que he podido construir, igual que a nivel personal, y por eso creo que mi vida es muy difícil ya separarla de lo profesional, lo personal, lo económico, las vacaciones, o sea, el deporte, todo está muy unido y entrelazado. Es que en mi empresa también he trabajado tanto desde adentro, o sea, en tantos detalles diferentes y eso igual lo dije en otro episodio que lo escuché con Oromosi, pero ya no sé quién fue quien lo dijo. Creo que
Bueno, no sé quién lo dijo, tal vez ya ni es tan importante, pero alguien dijo que no solo son las 10.000 horas de trabajar en algo, sino las 10.000 mejoras que haces en un proyecto lo que te lleva a la excelencia. Y me queda claro que yo no estoy en la excelencia, ni mucho menos, pero algo que he encontrado súper interesante en mi marca, en mi empresa, en Rosso, es a crear proyectos de valor. O sea, hoy tengo un método para crecer proyectos, para crecerlos de manera orgánica con lo que van compartiendo en todo este tema de marketing, de redes sociales. O sea, hoy tengo esa capacidad para entender el proyecto que sea y hacerlo crecer, cosa que no es algo sencillo necesariamente. Tienes que entender una problemática, tienes que entender el contexto donde vive ese proyecto, tienes que ofrecer una respuesta de valor y además dar una perspectiva. O sea, hoy ya no vale el simplemente decir 3 pasos para hacer esto, porque eso te lo da ChatGPT en un segundo. Lo que la gente quiere, sí, los 3 pasos, pero quieren conectar con una visión. O sea, hoy que hay machismo y feminismo, bueno, por eso pegan tanto esas respuestas, que si eres 100% feminista o 100% machista o algo en medio, al final lo que la gente quiere es sentirse parte de una tribu, de un bando, de algo más grande. Y obviamente el tema de polarizar no es lo ideal. Hoy las redes también han propiciado eso y hay que tener conciencia, responsabilidad de estas posiciones que representamos a veces como marcas personales, como empresas, que al final todos somos parte del juego, a veces hasta en algo micro, de repente en tu familia, en tu círculo de amigos. Pero el impulsar proyectos que tienen un propósito, que buscan un impacto positivo, por más de que te puedas equivocar, es algo muy bonito que me ha dado mucho. Entonces, tener este método de poder ayudarle a la gente, que llevo años diciendo igual que a mí me pagan por soñar con otros soñadores y por ayudarles a lograr sus sueños, pues me ha dado muchas oportunidades hoy. Hoy que la gente sabe que puedo lograr esto, pues es una parte súper importante. Y luego la segunda parte importante es que ya no solo les puedo ayudar a crecer, sino también les puedo ayudar a generar más dinero con ese impacto que tienen en un intercambio económico. Y eso es otra cosa, pues que la verdad me enorgullece, porque no siempre lo supe hacer. Son cosas que por momentos y en diferentes etapas de mi vida tal vez lo sabía hacer en el particular, pero encontrar no es un método infalible, realmente son más o es más tal vez una capacidad de analizar patrones, circunstancias, la naturaleza de cada proyecto, pero hoy sé que lo puedo hacer y más con el gran equipo de trabajo que cuento y con la gente con la que al final termino teniendo un tipo de sociedad laboral y en cada proyecto, pues es un porcentaje muy alto el que tenemos hoy en ese sentido y me enorgullece y sé que eso es lo que me lleva a crecer económicamente, que claro que me pongo un número, pero el número para nada es lo más importante para mí. O sea, hoy me doy cuenta que no solo en la empresa, también en mi vida personal, probablemente el 80-90% de las cosas que ya vivo son mi vida ideal. Que claro que puedan mejorar, claro que quiero una familia, quiero tener hijos, quiero que mi empresa crezca más a nivel internacional, nacional, poder beneficiar a mucha más gente, trabajar con marcas importantes y lo que sea, pero ya en gran parte lo hago. O sea, en gran parte muchas cosas de las que soñé ya están aquí. Algo que me encantaría, que no tiene nada que ver con esto, es tener un equipo de fútbol y seguramente lo vaya a tener más adelante. Hoy todavía no es el momento y me queda muy claro, pero mi vida ideal un poco está aquí y hay cosas que puedan mejorar. Claro que quisiera una casa en la playa y quiero más cosas, pero sé que una, ni de ahí viene la felicidad. Y dos, o sea, disfrutar tanto mi rutina hoy como disfruté antes mi vida siempre en México, en donde estuve, siempre la he disfrutado, pero cada vez con más conciencia, cada vez con más paz, cada vez de manera más sana y amorosa para mí mismo y la gente que me rodea. Esto me dio mucha satisfacción el año pasado y claro que lo quiero mantener y lo quiero crecer. O sea, ahora sé que la idea en Rosso es sistematizar. O sea, yo soy alguien muy intuitivo y cada vez he ido armando estas metodologías que me permiten, sí, sacar mi creatividad donde la tengo que sacar y de repente robotizar lo que se tiene que robotizar. La inteligencia artificial definitivo fue una gran adición para mí en la empresa y no estaría donde estoy si no existiera. Mucha gente está en contra. Yo no puedo estar más que a favor porque me ha dado mucha agencia, mucha responsabilidad, mucho impacto, otro alcance totalmente diferente. Es uno de mis mejores socios, ¿no? La inteligencia artificial. Empecé con ChatGPT, hoy más en Gemini. Quien obviamente quiera cualquier cosa de ese tipo, pues estoy aquí. Entonces, bueno, en Rosso es consolidar, porque también me ha pasado ya el festejar y sentir que logré muchas cosas y al final no. También me ha pasado y yo fui principalmente víctima de mí mismo en creer que un cliente me iba a llevar a otra cosa que un proyecto. Y sí, han habido cerezas del pastel y se disfruta mucho, pero luego te das cuenta que sí, eso y borrón y cuenta nueva porque ya lo lograste y ahora cómo te mantienes y ahora viene otro y la exigencia y la responsabilidad.
Entonces lo más bonito es disfrutar y a veces volteas hacia atrás y romantizas también esas pequeñas victorias, esos momentos difíciles donde te costó. O sea, esa es la vida ordinaria es la vida. Y la vida ordinaria a veces es maravillosa. Yo ahora que corro enfrente al mar, cuando llegué a vivir a Barcelona, no sabía si me iba a adaptar al mar con el frío, con el calor. Decía, bueno, quién sabe, hoy no quisiera vivir en un lugar donde no haya mar, me encanta. No creo que por nada Barcelona es una de las ciudades o la ciudad más visitada en el mundo. Hay otras donde también ya he entendido que no necesariamente son para mí. En la Ciudad de México fui súper, súper feliz. He sido feliz en pueblitos, en muchas circunstancias, pero hoy Barcelona es mi ideal. Ir al gimnasio es mi ideal, trabajar es mi ideal, tomarme un cafecito es mi ideal, ir al sauna y estar sudando como loco es mi ideal, regresar al gimnasio tiene que ser mi ideal, escribir personal y profesional es mi ideal, trabajar con gente que me inspira es mi ideal. Y eso me lleva a otra parte, porque tampoco quiero hacer este episodio eterno, de mi marca personal y de Rosso, ¿no? O sea, obviamente he estado muy enfocado en proyectos de terceros y en una consultoría en estrategia de negocios, de marca, pero al darme cuenta que también he podido crecer tantas cosas para los demás, siento ahora naturalmente un llamado de mí para mí, de crecer mi proyecto a otra escala. Esto lo he hecho yo al 100%, mi proyecto personal. Bueno, obviamente ya con entrevistas y eso está ese input por ahí de gente que quiero mucho. Pero el proyecto lo hice más como, en particular este podcast, como un proceso introspectivo, muy, muy personal. El primer año con newsletter, después evolucionando al podcast, ahora con video, ya en lo que podría parecer mucho más un blog. Los videos sabía que era algo que había que hacer. Todos los que son líderes en esta industria, claro que lo hacen y me gusta. O sea, nunca estuve peleado, pero me daba pena, me sentía incómodo. Bueno, es la primera vez que creo que vengo medio peinado. Para muchos dirán, bueno, peinado entre comillas. Pues sí, tal vez para mis estándares más peinado. Hoy me voy a rasurar también, que definitivamente va a ayudar, pero otras veces me mostré también muy vulnerable desde ahí. Me gustó, comprendo mi proceso. Pero bueno, así como ha ayudado a crecer otros, sé que este va a ser un año distinto para este podcast. O sea, el año pasado rompimos récords internos simplemente por volumen de una forma increíble. O sea, la verdad es que por más que es algo que sí esperaba, nunca imaginé llegar a 20, 25 países en un año, países donde ni siquiera se habla español, que todavía no logro comprender cómo estamos ahí. Me imagino que debe haber gente que hable español que está ahí o algo similar. Lo más importante, más allá de cosas de ego y de alcance, es todos los comentarios que han llegado de gente agradeciendo. Y bueno, hoy que es un método, que es una forma de hacer crecer las cosas, pues lo voy a aplicar aquí, lo voy a tomar como un proyecto y con la seriedad que tomo los proyectos de alguien más. El año pasado también se sistematizó, más allá de las cuestiones externas y circunstancias que viví. De agosto hasta noviembre estuvimos publicando un podcast cada 2 semanas, lo que fue súper interesante y que no había logrado antes. Este es un año que, bueno, tiene que ser todavía mucho mejor en ese sentido. Y lo mismo con Rosso, el año pasado también fue el primer año que ya hice una página web, que empecé a compartir material en redes sociales. Este año definitivamente quiero compartir mucho más y quiero crecer la cuenta tanto de Rosso, que ya hay una internacional, hay otra de México nada más y más enfocado un español y otro a inglés. El podcast pues va a seguir siendo en español. Alguien ya por ahí me dijo, oye, pero también en inglés. Bueno, seguramente algún día habrá algo en inglés. No es el enfoque principal, la verdad, pero podrá haber. La verdad me mantengo abierto en ese sentido. Pero va a ser una apuesta fuerte por lo que significa internamente, pero también por lo externo. Y es lo que quiero seguir reforzando, que una cosa lleva a otra. Nada está separado. Es muy importante tener en cuenta todos los elementos que hacen parte de un ecosistema, de un proceso, de una metodología, pero al final nada por sí solo te da ese todo. Todo junto, todo poco a poquito, paso a paso, es lo que te lleva primero a disfrutar y después a ver resultados. Entonces es una apuesta muy grande para seguir construyendo, para estabilizar. Hoy no me interesa tener un salto enorme. No quiero llegar a $10,000 de un momento a otro. Quiero disfrutarme cada dólar, quiero disfrutarme cada proyecto, quiero disfrutar los momentos difíciles y los buenos. Nada dura para siempre. Este año empezó a la grande, el año pasado empezó muy distinto, para muy bien y fue el mejor año de mi vida, yo creo, súper intenso, pero sin duda alguna muy bonito. Este espero que sea mejor, no porque sea mejor, sino porque, bueno,
Es una versión más actualizada de mí mismo, es el año en el que estoy viviendo, es el día a día, porque al final el año como tal no existe, no existe el presente ahora, siempre, continuo. Y eso es roso y mi proyecto personal. Y bueno, eso lleva nuevamente a la parte del dinero, que al final no es lo más importante. Sí, sí es importante. Y claro que si no tienes dinero, tu vida se dramatiza y no es de lo que se trata. Tengo ya un seguro para el retiro desde hace un tiempo, desde el 2021 me parece, ya llevo 4 años. Y ahora que veo los números, me impresiona. Eso fue como muchas cosas que he hecho y alguien que me ha enseñado mucho de hábitos es mi mamá. Mi mamá es muy disciplinada en muchas cosas, en otras no tanto, pero para efectos prácticos en unas es muy disciplinada, es muy resiliente, es muy trabajadora, o sea, es una gran mujer que ha sido mi ejemplo en tantos sentidos y ella prácticamente me obligó y cuando empecé con este seguro, porque es algo en lo que tengo que mejorar, en el ahorro, en la inversión, he trabajado mucho en mí, que ese creo que es el mejor ahorro, pero no basta con ese, estoy hablando de la parte económica y trabajo yo con gente que está relacionada en este tema y de repente es absurdo, ¿no? Por eso no hay que juzgar a los demás, porque yo puedo decir, no, qué tonto este como no hace esto, y claro que otro me puede ver a mí y decirme, pues qué tonto tú también que no haces aquí, que no haces allá, bueno, es parte del juego, pero mi mamá me obligó prácticamente ese seguro y hay que ver lo que tengo ahí, digo, que bueno, ¿no? No es una cantidad ni para sacar hoy, y idealmente no es para sacar nunca, es algo que en el peor de los casos, si mi vida fuera mal, al final de mis años o ya en una vejez, eso me podría mantener a flote, aunque sea por poco. Pero este año voy a empezar a hacer ahorros más activos. Afortunadamente mis ingresos y mi vida están más balanceada, entonces también quiero ordenarme ya hacia allá. Quiero formar una familia, quiero crecer mi empresa y eso, la parte económica también es un respeto. Mucha gente lo ha dicho y creo que la ecuación más básica es no gastes más de lo que ganas. En México creo que la mayoría somos muy desorganizados y me incluyo porque lo he sido. Entonces este año es un año en el que no quiero tener deudas por gastos de que si no voy de vacaciones o a lo tonto, ¿no? Si es una inversión puede ser algo justificable. El año pasado, por ejemplo, tuve un error por no cancelar una prueba de un programa que al final, bueno, me ayudó y gracias a eso empecé el podcast con miras a lo del video. Creo que eso también me empujó que me gasté como 6,000 pesos, creo que en $300 en esta parte de producir el podcast porque no cancelé y yo creí que me iban a cobrar un mes, pero no me cobraron todo el año y eso me hizo decir, bueno, ahora le tengo que sacar jugo a esta inversión. Pero hay que respetar, o sea, si inviertes en trabajo, bueno, es algo que todavía, y no tanto como me pasó a mí, nada más así por equivocación, sino de manera más intencionada, creo que eso está bien, porque es algo que inviertes que lo que te va a retornar es más grande de lo que estás poniendo y tiene justificación, pero por gastar, que me voy a ir a un restaurante, endeudarme, creo que no. Entonces, regresar principalmente a esta fórmula de no gasto más de lo que tengo y luego lo que gano no es todo para gastar, una parte es para ahorrar, otra parte es para invertir a largo plazo, otra parte es para vivir, que también es necesaria, pero a veces nos gastamos todo para vivir y todo en el placer, que no es lo ideal. Entonces, este año es otra de mis metas, definitivamente el mantener finanzas sanas y no solo sanas, prolíficas también. Y con esto quiero cerrar el episodio, es la mejor parte de manifestar y de conseguir una meta es empezarte a comportar como eso que quieres. O sea, la gente que yo admiro y con los que me he basado para hacer este proyecto, por ejemplo, Osotrava, Diego Dreyfus, Dan Coe, Lois House, no sé, tanta gente que podría hablar, Robin Sharma, eh, no sé, hay 1,000 personas de las que podría hablar, Naval. Toda esta gente pues difícilmente lleva una agenda como la mía, ¿no? Tiene una agenda mucho más compleja, la manejan de mejor manera, tienen bien toda la parte económica, obviamente nadie es perfecto, también te das cuenta que todos tenemos algo, pero tú viéndote a ti mismo como esa versión del futuro que quieres ser, sabes cuál es la decisión correcta y ahí es donde no hay que hacernos tontos. Entonces, esa es una conclusión poderosa, es no te hagas güey, que es lo que siempre digo, no te hagas güey a ti mismo, séte sincero y ahí están las respuestas, ahí tú sabes si comprarte un café tiene sentido o no, puede ser que un día sí lo tiene porque puta ese café te da muchísimo, otra vez es solo ir a gastar el dinero a lo tonto, ¿no? Hay que ahorrar, hay que invertir, es parte de lo que voy a hacer, hay que generar, si no generas también está muy difícil ahorrar, pero si no ahorras cuando no tienes, tampoco vas a ahorrar cuando tengas más, entonces es todo relativo, todo es todo, nada es nada. No parece una gran forma de concluir, pero así es, ya nos vimos casi una hora también. Voy a empezar a explorar otros temas que tengo por ahí en la mente, por ejemplo, los directores creativos, los CEOs que definen ahora nuestras épocas. Quiero hablar de eso, quiero hablar de temas que no conozco tan bien, de otros que he empezado a conocer.
no hablaba tanto de cosas profesionales, cada vez lo he ido integrando más y me siento más a gusto, creo que por una parte de autoestima también, de confianza, así que se viene eso mezclado siempre con lo personal, con lo espiritual. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, espero que tengas un gran 2026, que sigamos compartiéndolo. Nos vemos en 2 semanas antes de que termine enero. Voy a estar publicando mucho más en mis redes personales, en las del podcast. Te dejo un abrazo muy grande. Soy Gianpaolo Sabat. No olvides dar like, comentar, dejar tu opinión, dejarme cuáles son tus metas, en qué puedo ayudarte. Si quieres algo de lo que he hablado de estos sistemas que pueda servirte, con mucho gusto estoy aquí. Compartirlo con alguien a quien le sirva esta reflexión, todavía que estamos en enero. Así que muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima.